Argentina. Y ahora pasamos a la actualidad. Está visitándonos el defensor del pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martelo, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted, a vos, por siempre aportarnos información de las actividades. Bueno, recién hablábamos de un congreso que se va a desarrollar la semana que viene, que tiene en injerencia, por supuesto, la Defensoría, y en especial también la presencia aquí para hablar de cuestiones que tienen que ver con la niñez, con el autismo, con una campaña también, con un spot, así que bueno, están abocados también a diferentes temas, ¿no es cierto? Sí, obviamente que después del tema de tarifas, sí, el tema de salud y niñez es digamos, donde la Defensoría tiene más intervenciones. Bueno, producto de una serie de falencias tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, a partir de ciertas digamos, falencias que demuestran en cada uno de los aspectos referidos, sobre todo a lo que tiene que ver con discapacidad, bueno, autismo, tratamientos prolongados, falta de cobertura de las obras sociales, demoras en las entregas de medicamentos. No, hay todo un área ahí, falta de pago a las comunidades terapéuticas de adicciones, o sea, hay una serie de vínculos entre lo que tiene que ver los derechos del niño, del joven, y salud, donde realmente ahí sí tenemos mucho trabajo, lamentablemente. ¿No? Involucra el tema de institutos de menores, que últimamente ha habido bastante regresión ahí, ¿no? En esos espacios, Walter. Sí, sí. Y estamos haciendo un nuevo relevamiento, hicimos uno en el 2016, y terminamos de relevar todos los centros de La Plata, Berisso, Ensenada y la región más cercana a La Plata, y todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos falta todavía bastante, pero... ¿Y qué han encontrado ahí? Digamos, por ahí es apresurado determinar conclusiones generales, porque cada centro también tiene su particularidad, pero lo que se ve, lo que te mencionaba a priori, anteriormente, ¿no? Ciertas demoras, la cuestión de tarifas, cómo impactan en las comunidades y en los centros, porque... claro, tienen que sobrellevar eso. Exactamente. Sí, recordemos que el 76% de los niños están en institutos privados, niñas. ¿Qué están, para dar en adopción? Sí, o sea, se le dicta una medida de abrigo, que así se denomina la ley, por 6 meses. Mientras tanto se inicia el proceso de posibilidad de adopción, y si no se prorroga, pero en general se prorroga y están mucho tiempo. Claro. Pero también digamos, ahí hay un serio problema, que es que digamos, el tema tarifario nunca fue un componente importante en lo que tenía que ver con digamos, el desarrollo de las actividades diarias de los chicos alojados, y hoy, bueno, la luz y el gas para las instituciones es un problema, con lo cual estamos bregando ahí por ver si se pueden acoger a un régimen especial, tratar de convencer a las empresas de que entren en la misma categoría que los hospitales públicos, de tener un régimen preferencial para el pago de tarifas, porque si no, creemos que ya hay algunos anuncios de imposibilidad de continuar con las tareas, y la verdad que el Estado no puede suplantar tan rápidamente las casas de abrigo que hoy de alguna forma están tercerizadas por establecimientos estatales. Bien, vamos a abocarnos entonces a estas, digamos, a esta ley de abordaje integral social y bueno, y de los cambios en el sistema educativo en relación al autismo, para que nos cuente un poquito de qué se trata. Ahí lo que digamos, lo primero que me gustaría decir es que si nosotros le proponemos ahora a la audiencia un ejercicio vinculado a qué se le viene a la mente cuando uno habla de autismo, seguramente van a ver un chico con las características que todos conocemos. Sí, aislado, con aislamiento, ¿no? Y nadie ve un adulto. No, es verdad. Bueno. Es verdad, siempre se lo vincula a los chicos, a los niños. Sí, es un ejercicio que repetimos, y la verdad que sale así, porque a todos nos sale así. En el caso de los niños y niñas,
digamos, tienen una situación de cobertura, digamos. Yo cuando hablo de cobertura no me refiero únicamente a lo que tiene que ver con la cobertura médica y terapéutica, sino a lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Que obviamente hay que redefinir, hay que readecuar los contenidos educativos. Hay una ley nacional que especifica claramente algunas cuestiones que no se están cumpliendo porque no se reglamentó. Pero el problema es que si no iniciamos algunos cambios de paradigma desde la niñez, esta situación de la llegada a la adultez de las personas que tienen condición de autismo se dificulta muchísimo más. Y ahí hay muy poco trabajo del Estado realizado, pero sería casi limitado a la obtención del certificado de discapacidad y a la cobertura de la asistencia médica, pero no se piensa en las cuestiones laborales. Dentro del autismo hay diferentes grados, digamos, en el caso de Fausto, que llegó a la Universidad de La Plata, ingresó hace 2 años a seguir la carrera de licenciatura en programación, creo, algo así. No todos son como Fausto, pero lo cierto es que el Estado debe abrir las puertas a ese pasaje que hay desde la niñez y la juventud a la adultez. Y me parece que ahí la Defensoría tiene que empujar fuerte. Claro, generar instancias de desarrollo, ¿no? en ese sector de la y de población. inclusión también. De inclusión. Exactamente, sí, el concepto de inclusión que está tan hoy ligado a la cuestión de género. Sí, sí. Es más, yo cuando me invitaron a participar de esta charla de lenguaje inclusivo, decía, bueno, que está bien ligarla a la cuestión de género, pero por ejemplo, si nosotros tenemos que referirnos en términos de lenguaje inclusivo a alguien ciego, ¿qué diríamos? ¿Ciega? Claro. ¿Ciego? Diríamos, o sea, ciegues, pero nunca diríamos persona ciega, claro, que es el término que la incluye. Claro. O sea, el lenguaje inclusivo, ¿qué es? ¿Acotado a la cuestión de género o ampliado a la cuestión de la inclusión y de los derechos? Para mí es todo. Claro, sí, tal cual. Ahora, discúlpame la pregunta de base, ¿no? Pero, digo, el autismo está considerada una discapacidad. Sí. Y en ese marco también le correspondería a una persona autista ser parte de este cupo, de este beneficio de inserción laboral en el Estado, por ejemplo. Sí, sí. Ahí también la Defensoría puede... Sí, obviamente ante reclamos puntuales actuamos. Ayer justamente estábamos tratando bueno, lo vamos a hacer seguramente la próxima semana, de girar un oficio al Ministerio de Trabajo para que nos informe el tema del cupo. Claro, el tema del cupo, pero discriminado, porque lo que es cierto que en muchas dependencias del Estado, esto del cumplimiento del 3% de la asignación para discapacitados en términos laborales, se cumple, pero con determinadas patologías. O sea, hoy, si vos tenés un episodio cardíaco, digamos, podés tener un 10% de discapacidad y el cupo se puede completar. Me parece que en ese caso la ley debe ampliarse y tratar de establecer criterios y protocolos de qué tipo de discapacidad, porque si no siempre quedan afuera los mismos, ¿no? Sí. Acá me llega un mensaje de un oyente, Walter. Ya sé que vinimos a hablar por otros temas, pero claro, el tema del UBA, que es de coyuntura, ¿no? Que bueno, que hubo manifestación, que sabemos que ustedes recibieron a estos beneficiados hipotecados que tienen problemas para pagar el préstamo. Digo, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Defensoría? Y eso, además, es una complicación, ¿no? Porque hubo un incentivo muy fuerte del Estado a incorporarse a esa modalidad de crédito, con una campaña publicitaria muy fuerte. Tremendo. Que entró todo el mundo, la verdad que... Sí, yo estuve a punto, Sí, mi hija entró. El del banco le digo, mira, yo tengo esta realidad económica, ¿me conviene o no? No, me dijo. No le voy a dar nombre del banco, pero lo van a echar. Pero un grosso, o sea... Re honesto. Sí. No, con honestidad creo que lo plantearon. Sí. Lo que no vieron venir es... el tema del dólar. Claro. Y ahí estamos en un problema, pero un problema muy, muy grave. Yo creo que va a tener que haber una legislación que contemple alguna modificación al criterio. Y no necesariamente tiene que ser una legislación de segundo grado como una resolución
del Banco Central, ni mucho menos, tiene que ser una ley. Y sé que se están trabajando proyectos de ley porque, reitero, son cientos de miles de personas que están incorporados a ese sistema y que van a caer en la morosidad, con todo lo que ello implica. Claro. Bueno, eso el ejercicio de haber pasado por la legislatura, Walter, ¿no? Eso también de confección de ley, de estudiar, ¿no? De saber cómo, de conocer los recovecos también, ¿no? Sí, yo entiendo que, reitero, no creo que haya sido malintencionada la iniciativa, pero cuando algo se distorsiona y te deja fuera del sistema, vos tenés que volver a legislar. Total. Replanteando el contexto, porque una ley fuera de contexto es una letra que no dice nada. Y acá tenemos una norma, un criterio que se estableció para el otorgamiento de créditos y para el cobro de las cuotas de las y intereses, que está absolutamente desfasado. Lo que preocupa es la indiferencia del gobierno ante esta situación, ¿no? Porque no hace nada. O sea, tenés el reclamo ahí, sabés que la gente no puede pagar, vas a la tele y decís que la estamos pasando difícil, somos conscientes, pero no se reflejan en las medidas. Yo sabes que veo que como que no se mira más allá. No es un problema de... A ver, ¿cómo lo podría explicar? No es un problema de endeudamiento con un banco solamente, ¿no? Porque ya es un problema muy grave. El problema es que cuando vos caes en la morosidad, obviamente vas a un registro donde nunca más podés comprar nada. Verás. O sea, no tenés solamente un problema con ese crédito. Exacto. Empezás a tener problemas de todo tipo. Y esto va a pasar, digamos. Además de el problema que conlleva para vos, o sea, para lo cual vos sacás, o sea, te adherís a UBA. ¿Para qué? Para tener un acceso, digamos. Yo creo que esa problemática también el gobierno pareciera que no la tiene apropiada, ¿no? Decir, che, acá hay gente que tiene un grave problema de que no está teniendo resuelto el tema de la vivienda. Claro. Exacto. Ahí tenés un aspecto. Eso es claro. ¿Por qué accediste al UBA? Porque no querías alquilar más. Exacto. No querías vivir más con tu viejo, no importa. No importa. Pero suponete que porque no querías alquilar más y te ofrecían una buena oportunidad y vos programaste tu vida en función de tus ingresos y qué porcentaje de tus ingresos se podía destinar a esa cuota. Tu vida, digamos, cambió porque tus ingresos se siguieron manteniendo estable o mejorando un poquito y el UBA se te disparó. Entonces, si antes el crédito significaba un 12, un 13, un 14% de tus ingresos, de tu grupo familiar o de vos y tu pareja o quien fuera, hoy significa el 40 al 50. Bueno, obviamente nadie quiere dejar de pagar, pero lo que sucede, digamos, contemporáneamente con el esfuerzo que vos haces para poner el 50% de tus ingresos es que dejar de hacer un montón de cosas. Algunas básicas, a ver, sí, comer, o sea, pagar una cuota de un privado para llevar a tus hijos y decís, pago terminás recibiendo derechos, o sea, un derecho por otro, baja calidad educativa. Sí, porque además cuando uno habla de no sé, yo lo veo mucho en el conurbano, ¿no? Una de las primeras medidas que se toman así cuando ya la crisis es tan profunda, bueno, nos desconectamos de internet. Claro. Pues bueno, sí, está bien, pero la verdad que hoy no tener conexión con el mundo para los jóvenes, no solamente por el tema de los videojuegos, tiene que ver con la brecha que significa estar aislado del sistema. Cuando el mundo, digamos, evoluciona tan rápido que nosotros podemos absorber tanta velocidad de cambio. Entonces vos estás dejando a una generación en un factor de la pobreza digamos, digital, fuera del sistema de su formación para lo que viene. No sé, nosotros yo soy más grande que ustedes, pero no me imaginaba, por ejemplo, que tener un grupo donde podía intercambiar con mis compañeros y el profesor los trabajos. Hoy se educa así. Cuando vos a un chico, digamos, le cercenás el derecho, por ejemplo, de conexión, y no se lo garantizás con una libre cobertura, con lo que fuera, bueno, lo estás dejando fuera del sistema. Pongo ese ejemplo para no ir a lo más básico, que es que el chico que va al comedor y se lleva la comida para él, come él y se lleva la comida para el hermano, o sea, para no ir a situaciones más dramáticas, pero sí, el tema del endeudamiento, mira, es el gran tema, porque hay endeudamiento por UBA, endeudamiento por gente que solicitó créditos en circuitos formales e informales para poder pagar las tarifas, con lo cual hoy está en un círculo que tiene que pagar
la tarifa que le llega, la cuota de la tarifa y la cuota del endeudamiento para pagar lo que se había atrasado. Bueno, toda esa gente va a ser muy difícil que salga de ese círculo si no hay medidas de gobierno que los apoyen. Walter, para retomar el tema de la niñez y de la salud, indirectamente, digamos, tiene que ver con una campaña, un spot publicitario del cual también se pronunciaron, que es el de ningún bebé con Chagas. Sí. ¿Por qué ustedes cuestionan, digamos, sí, porque hay un la concepto campaña equivocado, nos parece, no, o sea, obviamente desde lo científico nos hemos asesorado con ello en lo que tiene que ver la curación, ¿no? Y la transmisión de la madre al hijo. Sí. Igual va a haber una actividad importante acá en La Plata. Sí, sí, estamos también proyectando un mural en una esquina porque prontamente es el día donde se descubrió el primer caso de Chagas a nivel mundial, que se descubrió en Argentina. Es dentro del 18, creo. Ese día vamos a descubrir un mural acá en la ciudad, ya los vamos a molestar difundiéndolo. Qué bueno. Pero sí, que tiene que ver con generar una conciencia, digamos, que tenga que ver con lo médicamente correcto, ¿no? Decir que se cura, bueno, estos conceptos confunden a la población y me parece que el spot tenía estas fallas y lo quisimos advertir con un conjunto de organizaciones que se dedican claramente a lo que tiene que ver niñez y salud. Como erróneo en cuanto al contenido. ¿Al claro. contenido? Sí, sí. Grave. Sí, no malintencionado, pero supongo que mal asesorado, ¿no? Bueno, ese mural entonces, me quedé pensando en eso. Sí. ¿El 18, que es jueves 18 de abril o 18 del próximo? 18 de mayo. ¿18 de mayo? Sí, sí. Igual ya les va a llegar. Nos va a llegar la información. En la medida que los chicos lleguen con el mural. Walter, yo por mi parte la última, tiene que ver con el aspecto ahora que hablamos tanto de salud. Nos llegan muchísimos reclamos en cuanto a el adolescente, el niño, también el adulto, en cuanto a la cobertura de IOMA. La verdad, acá es terrible la cantidad de casos que nos parte. La verdad que nos sensibilizamos mucho porque el otro día hubo alguien que dijo, era un adolescente de 16 años, creo, en el conurbano, Lomas de Zamora, creo, con un cáncer y por la demora de la medicación falleció. Digo, ¿están al tanto de la gravedad que reviste estas demoras de IOMA o la no cobertura también? Porque ya que hablamos hoy de... Sí, de hecho, como te decía, es el segundo reclamo después de tarifa. Claro. El atraso en obra social. Pero en cuanto a IOMA, sí, ¿Cómo se hace? Digo, provincia a provincia, ¿cómo se manejan? Bueno, nosotros, digamos, trabajamos de dos formas. Con los casos puntuales, donde, bueno, quizás muchas veces es de fácil resolución a partir de que exponemos la gravedad. Nosotros entendemos que, digamos, IOMA viene protagonizando distintos episodios vinculados a la corrupción y que se deben extremar las medidas tendientes a garantizar que todo sea transparente y que la contratación, pero hay situaciones como las que vos describías que tienen que, digamos, conducirse por un canal de excepción, digamos. Yo prefiero un error, digamos, en lo que tiene que ver con la contratación, a que alguien se quede sin cobertura, sobre todo en lo que tiene que ver con los medicamentos oncológicos. Nos pasa también con los turnos para el tratamiento, ¿no? Muchas veces en los hospitales públicos hay un caso muy muy grave y se hizo atender en los primeros días de febrero y el turno con el oncólogo lo tenía en el mes de marzo, o sea, fines de marzo, el 20 y algo de marzo. ¿Para esto la enfermedad puede avanzar o puede cambiar el cuadro también? Sí, y digamos, era un cuadro muy grave, pero yo lo que entiendo que el Estado, independientemente de todo, tiene que garantizar calidad de vida, y hay cuestiones que no pueden demorarse un solo día, ¿no? En todo caso, después vemos la cuestión administrativa, que esté todo
todo bien, pero me parece que el derecho a la vida es el fundamental. Es un derecho esencial. Y a la salud, ¿no? Claro. Y me parece que hay que pararse ahí, ¿no? Claro. Desde el punto de vista del derecho. Reitero, habiendo denunciado a IOMA, comprendo las situaciones de tomar los recaudos necesarios para garantizar la transparencia. Igual. Pero pongo una coma y digo, pero en las situaciones extremas, sin dejar de hacer esto, debemos acudir lo más rápido posible. Mira, hay una comunidad terapéutica muy grande aquí en la zona que trabaja con adicciones, que tienen 6 meses de atraso en el pago. Y en años anteriores también ocurría, y en periodos anteriores también ocurrió, pero lo que te mencionaba por ahí al principio, ¿no? La situación no es lo mismo, porque las tarifas no es lo mismo, no pueden hacer frente al pago, no pueden hacer frente al pago de los alimentos, que también le han aumentado. Los proveedores. Entonces, si no estamos actualizados día a día con las becas, etcétera, en este caso de IOMA, y se hace difícil que la gente que inició ese tipo de emprendimientos tenga voluntad de continuarlos. Y cuando no lo continúan, si estos servicios que de alguna forma están tercerizados, por llamarlo de alguna forma, a través de las comunidades terapéuticas o la Casa de Abrego, la verdad que el Estado se queda sin respuesta, ¿no? No hay centros de internación provinciales de adicciones, por ejemplo. Son todos comunidades terapéuticas, Sí. o en algunos casos vinculadas a la iglesia. Claro. Pero no hay del Estado, casi un lado. Entonces me parece que debemos repensar esta situación de los atrasos y tener prioridad. Es cierto que muchas veces uno, cuando ve los números presupuestarios por este vicio legislativo que ustedes decían, claro, ahí comprende por qué, ¿no? Si uno ve que la CEDONAR tiene menos recursos este año que el año pasado, dice, bueno, ¿cuál es la mirada del gobierno nacional respecto a las adicciones? O sea, fíjate que el año pasado declaró la emergencia en adicciones, que todos estuvimos de acuerdo, que tenemos un serio problema, y este año no la prorrogó y le asignó menos presupuesto que el año pasado. Bueno, Claro. estas cosas me parece que hay que decirlas, porque después te faltan el día a día, ¿no? No, más vale. Sí, además la absorción también de los ministerios, de que uno absorbe, o sea, eso también te significa... Es una mirada política, una ¿no? mirada... No tener un Ministerio de Salud. Tal cual, tal cual. La provincia de Buenos Aires por ahí no está no es tan así, pero se sigue la política nacional también. Sí, y además la provincia, digamos, había tenido un logro muy interesante, que era una recomposición, digamos, presupuestaria vinculada a aquello que era el fondo del conurbano. Sí. Pero también la provincia, cuando asumió, le pasó un poco lo que nos pasó a todos con el crédito UBA. Claro. Tomó endeudamiento en dólares y hoy la mayoría de los recursos que Nación le agregó, porque para reparar un poco la cuestión bonaerense, se terminan licuando en el pago de intereses de la deuda. Entonces, me parece que ahí Nación debe volver a asistir a la provincia de Buenos Aires. En eso nosotros acompañamos ese reclamo de actualización del fondo del conurbano, porque la verdad que después los recursos que nos faltan son justamente para atender los casos individuales. Bien. Walter, muchísimas gracias. Gracias, Walter. Como siempre. A la Gracias. Defensoría también por acercarnos información. La verdad que se están ocupando de varias aristas, entre ellas, bueno, sí, las tarifas, pero como iniciabas la charla, la cuestión de la salud, que es muy importante. No, gracias a ustedes. Muchísimas Walter. gracias. Walter Martelo, defensor adjunto, aquí estuvo visitándonos.